Estás a punto de escuchar otro mensaje más de la Iglesia Crecimiento de Vida, con los pastores Eduardo y Amanda Vázquez. Recuerda que estamos desarrollando un liderazgo con una visión bíblica. Esperamos que Dios hable a ti, a tu familia y sobre todo a tu corazón. Ahora preparémonos para escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Estamos contentos de podernos reunir y cantarle a nuestro Dios tan grande, bueno, poderoso, ¿verdad? Hasta aquí nos ha ayudado. ¿Cuántos creen que Él nos ha ayudado? Que hasta aquí nos ha ayudado y nos seguirá ayudando. Amén. ¿Verdad? Porque Dios es bueno y porque dice su palabra que para siempre es su misericordia. Leía esta mañana este versículo que dice: por lo tanto, dice, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Arráiguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Esta mañana yo estaba pensando, bueno, por no decir toda la semana, he estado pensando en lo difícil que es trasladar a ese Dios grande, bueno, poderoso, que está en los cielos, a la tierra, y pensar que está con nosotros, que nos cuida, que nos guarda y que cada día de nuestra vida camina con nosotros. Estaba pensando también, no es fácil en un momento trasladar un mensaje de la Escritura y hacerlo una realidad en este tiempo en nuestra vida. Porque yo creo que lo más fácil es creer que hay un Dios allá arriba, que hay un Dios bueno, misericordioso, que hay un Dios milagroso, que hay un Dios que en un momento nos ayuda, que hay un Dios que en un momento hace un milagro por nosotros. Pero pensar que hay un Dios que todos los días camina con nosotros, que todos los días está con nosotros, que todos los días guarda nuestra salida, nuestra entrada. Dice su palabra que hasta los cabellos de nuestra cabeza están contados. Se imagina asociar un Dios a nuestra vida, no es fácil en un momento determinado. Por eso yo pienso que cuando estudiamos la Escritura y miramos todos los pasajes y queremos traer un mensaje que ayude a nuestra vida, que aliente nuestro corazón, tenemos que pensar en ese Dios que, siendo tan grande, siendo tan maravilloso, puede venir y acercarse a nosotros. Porque qué difícil es a veces pensar que nosotros nos podemos acercar a Él, por las fallas, por los errores, por las malas decisiones, porque en un momento nos sentimos como inmerecedores de acercarnos a Dios, y entonces nos ponemos a pensar cómo podremos llegar hasta allá donde Él está. Pero mis hermanos, el sacrificio de Jesús fue suficiente para traerlo a Él a nuestro lado. Porque el Señor dijo que no nos había dejado solos, que Él dejó a su Espíritu Santo con nosotros. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo de Dios está esta mañana aquí para alentarnos, para fortalecernos, para bendecirnos, para decirnos que Él nos ama, que está con nosotros, que nunca nos dejará, que nunca nos desamparará? ¿Verdad? Que todos los días de nuestra vida Él va a estar con nosotros. Pero como le decía hace un momento, a veces en el transcurso de los días y de la vida es difícil pensar que Él está ahí. Así es que la mayoría de las personas, creo que todas pasamos de alguna manera por situaciones difíciles, ¿no es cierto? Por situaciones adversas. Estaba oyendo esta semana una jovencita de 30 años se quitó la vida pensando que todo había terminado. La mamá inconsolable. ¿Se imagina usted 30 años, una joven, pensar que la vida se terminó, que la vida ya no tenía una solución, que la vida ya no tenía una respuesta? Escuché decir que la mamá casi no podía hablar, no tenía aliento, se le entrecortaban las palabras. Y es que es difícil pensar que en un momento determinado una vida de 30 años tiene todo por delante, ¿no es cierto? Pensar que una vida de 30 años apenas está comenzando y tiene todo ese
todo ese camino por recorrer, ¿verdad? Maravilloso y bueno. Desafortunadamente, la vida a veces nos presenta situaciones que parecieran imposibles. Y esta mañana yo quiero transmitirle un mensaje del corazón de Dios en cuanto al dar, porque yo creo que el dar se ha traducido a un sacrificio, se ha traducido a un esfuerzo, se ha traducido a una obligación. Cuando el Señor estableció el dar como creo que uno de los placeres más extraordinarios que una persona puede experimentar. Y fíjese que estaba tratando de tener un significado y una mejor definición de la palabra placer, porque muchas veces la palabra placer no se maneja con tanta libertad debido a tantos malos pensamientos en un momento determinado. Pero yo creo que cuando Dios hizo la tierra y los cielos y separó la luz de las tinieblas y comenzó a crear todo, Él terminaba su día diciendo que todo había estado bien, ¿verdad? Él miraba todo lo que había hecho y decía que todo había estado bien y que todo era bueno. Yo creo que Él se disfrutaba el crear todas las cosas. ¿Cuántos creen? Que Él se gozaba. Él, creo yo, en un momento determinado experimentó el placer de hacer las cosas, porque en varios pasajes de la Biblia yo encontré que dice que Él le place darle las cosas a quien Él quiere. Él le place dar. Entonces quiere decir que Dios en un momento determinado tiene un disfrute de aquello que Él hace, de aquello que Él planifica, porque Él todo obra para bien, ¿verdad que sí? Así es que fíjese usted que encontré que la palabra placer puede ser definida como una sensación o sentimiento positivo, agradable, eufórico, fíjese usted, expresivo, fuerte, que en su forma natural, porque yo creo que es lo que Dios quiere que entendamos esta mañana, se manifiesta cuando un individuo consciente plenamente de alguna necesidad la satisface. Por ejemplo, yo no sé cómo usted experimenta el tomarse un vaso de agua cuando tiene mucha sed, cuando está deseando un vaso de agua y se lo toma y siente ese placer tan satisfactorio, ¿no es cierto? De haberse tomado un vaso de agua, está de alguna manera llenando una necesidad profunda, por lo cual produce ese placer de haberla tomado, en fin. O cuando uno tiene hambre. El punto es que nosotros llegáramos hoy a concentrar que el suplir de una necesidad de alguna manera va a generar un placer natural en nosotros. Dígame si no es cierto, como cuando usted al fin reúne el dinero que necesita para pagar la casa, la renta, la luz, y qué rico cuando llega y dice, ya estuvo, ¿verdad? Es una satisfacción poder llegar a una meta, es una satisfacción poder realmente completar algo, ¿no es cierto? Cuando usted completa un trabajo. Esta mañana yo estaba pensando, usted sabe que en momentos tuve que aprender a peinar. Entonces estaba peinando a mi esposa y yo, cuando yo empecé, ya ve todo ese cabello que uno mira, dice, ¿y ahora qué hago con todo esto? Pero siempre hay un principio que nunca olvido, y lo mejor para poder terminar algo es empezar. ¿Verdad? Qué profundo esta mañana, ¿verdad? Dígame, si quiero terminar algo, yo necesito empezar. Y entonces empecé, y cuando de pronto sentí, terminé. Y qué satisfacción más grande pensar que aquello que en un momento parecía imposible, se logró. El punto es que son cosas como tan triviales o naturales o del diario vivir, que en un momento creo que por la misma presión de la vida, las cosas pequeñas empiezan a causar cierta desesperación, ¿no es cierto? Cuando usted tiene mucha presión en la vida, ya las cosas insignificantes o simples o fáciles empiezan a ser de alguna manera incómodas en la vida, porque hay tanta presión que no sabemos cómo ir resolviendo cada una de las situaciones que se nos van presentando.
Pero yo creo, mis hermanos, que la voluntad de Dios es que nosotros vayamos aprendiendo a vivir. Diga conmigo, aprendiendo a vivir. Pablo de alguna manera dice, he aprendido a vivir en abundancia, en escasez, ¿verdad? Y la Biblia misma nos enseña que para todo hay un tiempo, de tal manera que nosotros debemos aprender a desarrollar la vida como la vida va viniendo, resolviendo, implementando ideas, para que la vida realmente vaya tomando el curso que Dios quiere. Así es que yo creo que cuando nosotros pensamos en las situaciones difíciles, también debemos pensar en que el Señor siempre tendrá una solución para todo aquello que enfrentamos. Hasta aquí todo va a tener solución. Diga conmigo, todo va a tener una solución. Porque una de las razones por que las personas se suicidan, una de las razones por que las personas deciden terminar con su vida, es porque piensan que todo terminó. Oí un japonés que inventó un juguete, lo envió a todo el mundo, hizo grandes inversiones. De pronto uno de los componentes de este juguete resultó que era tóxico, así es que le regresaron toda la mercadería. Imagínese usted un fracaso a ese nivel. Entonces lo que él hizo fue quitarse la vida. Así es que yo creo que en un momento las decepciones en la vida no siempre suceden por cosas grandes o pequeñas, ¿sí o no? Algunas personas se quitan la vida porque alguien los decepcionó, porque el amor de su vida ya no los quiso, porque la persona que pensó que iban a hacer una vida toda, que iban a tener toda una vida juntos, de pronto ya no. Y así sucesivamente las cosas en la vida pasan. Entonces, desafortunadamente, nosotros tenemos una reacción equivocada ante las situaciones de la vida. Pero ¿cuántos creen que Dios nos trajo esta mañana para prepararnos? Esta mañana para tener la actitud correcta frente a la vida. Diga conmigo, una actitud correcta frente a la vida. Tenemos que ver la vida como Dios la pone delante de nosotros. Para Dios no hay nada imposible. Diga conmigo, no hay nada imposible para Él. Y si no hay nada imposible para Él, no habrá nada imposible para mí. Porque Él es mi Padre, porque Él es nuestro Dios. ¿Verdad que si voltees a su vecino esta mañana, dígale, anímate, que el Señor todavía está con nosotros, no nos ha dejado, no nos ha desamparado, nunca lo va a hacer, siempre va a estar con nosotros. Tenemos que animarnos y alentarnos. Dice la Biblia también que aprendamos a llevar las cargas los unos de los otros. Mire qué interesante es que nosotros aprendamos realmente a vivir conforme a la voluntad de Dios. Porque yo creo que una palabra a tiempo hace mucha diferencia, ¿no es cierto? Un consejo a tiempo. Creo que muchas veces las desesperaciones y las desilusiones llegan a trascender de una manera muy fuerte, debido a que en un momento no hubo una palabra de aliento, una palabra de bendición, una palabra de esperanza. Por eso es que es tan importante que usted y yo aprendamos a vivir como Dios quiere, ¿verdad? Así es que esta mañana yo quiero pasar este mensaje de parte del corazón de Dios, que no hay placer tan grande como el dar de lo que Dios nos ha dado. Dice la Biblia que a todos nos fue dado un don, ¿o no es cierto? ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos dones, talentos, verdad? Habilidades que el Señor nos regaló. Y no todas son iguales, para que no todos querramos buscar la del otro, pero que de alguna manera todos aprendamos a ayudarnos los unos a los otros. Y entonces esta semana yo me hice 3 preguntas que yo quisiera compartir con usted. Pensando en todas estas situaciones que le explico, en las situaciones difíciles, en los momentos en los que las personas no tenemos las reacciones correctas, me hice la primera pregunta: ¿por qué Dios hace tanto énfasis en el dar? ¿Por qué Dios establece el dar como una de las prioridades de nuestra vida? ¿Por qué Él comienza la restauración del hombre con el dar? ¿Por qué Él comienza el acercamiento de sus hijos con el dar? Y desafortunadamente me he dado cuenta que el dar se ha vuelto un conflicto, un problema entre la humanidad, porque se ha vuelto como una exigencia, como una demanda, el tener que cumplir, el tener que dar, el tener que aportar, el tener que servir. Como que en un momento se ha vuelto más que todo una obligación y un desgaste
más que una bendición. ¿Cuántos en un momento han experimentado eso? La mayoría de las personas en un momento nos sentimos como, ¿qué le diré? Manipuladas, manejadas, como que otras personas se aprovechan de nosotros debido a lo que nosotros hacemos por las personas o por lo que nosotros tenemos que dar, y entonces se convierte más que todo en una batalla el tener que dar, porque yo creo que el dar se tergiversó en la originalidad de Dios cuando el dar se empezó a perder por la espera de recibir. Y entonces leí una historia que creo que nos podría ayudar. No sé cuántos de ustedes han oído de la historia del rey Nabucodonosor, una historia en la que Nabucodonosor llegó a ser tan grande, llegó a tener un reino tan grande, ¿verdad? Dice, realmente él tenía un poder ilimitado, y el rey empezó a pensar que él lo había logrado todo, que él era el que había construido todo. Recuérdese que en esa época es que aparece Daniel en esa historia. Y le voy a narrar un pedacito. Ya aquí había pasado lo del horno, ya Daniel había llegado al horno y el Señor los había salvado. Pero algo que me llamó la atención es que Nabucodonosor experimenta ese milagro de que Daniel y sus amigos sean salvados en el horno, y entonces decide honrar a Dios, porque ese Dios, el Dios de esos hombres, ¿verdad? Porque él se da cuenta que había metido a 3 y de pronto habían 4 en el horno. Entonces él ve una sobrenaturalidad, pero más sin embargo, esa sobrenaturalidad no llega a ocupar en su corazón el lugar que Dios necesita para que él le dé también el lugar que a Dios le corresponde. Así es que el tiempo pasa, y dice ahí que este hombre tiene un sueño, y entonces él necesita que le sea revelado. Y fíjese usted que la revelación del sueño es el siguiente. Dice: serás echado de entre los hombres, y tu morada estará con las bestias del campo, y te darán hierba para comer como el ganado, y serás empapado con el rocío del cielo. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres, y que lo da a quien le place. Así es que dice: y en cuanto a la orden de dejar el tocón con las raíces del árbol, tu reino te será afirmado después que reconozcas que es el cielo el que gobierna. Por tanto, oh rey, que mi consejo te sea grato. Pon fin a tus pecados haciendo justicia, oiga esto, y a tus iniquidades mostrando misericordia a los pobres. Quizás sea prolongada tu prosperidad. Creo que Dios siempre va a estar interesado en traer un anuncio de aquello que puede acontecer cuando nosotros no aprendemos a vivir conforme a su voluntad, reconociéndolo en nuestra vida como el todo, como el que todo lo da. De alguna manera Él en todos los tiempos está hablándonos de su presencia, hablándonos de su santidad, hablándonos de la vida que Él quiere que nosotros llevemos con Él, para que todas las bendiciones que Él ya programó estén sobre nuestra vida. Y a mí me parece curioso que este rey no pierde todo. Realmente no es como el caso de Job, en el que pierde todas sus pertenencias, sino que lo que pasa aquí con este rey es que dice que le es dado un corazón. Y a mí me llama la atención este pasaje en Daniel 4:16. Dice: sea cambiado su corazón de hombre, y sea le dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. ¿Se imagina cómo en un momento el corazón de este hombre es totalmente cegado ante la razón para experimentar una vida natural, una vida, ¿qué le diría yo?, por instinto, por decir así? Y en esa vida de instinto reconocer que solo Dios es el Todopoderoso, que Él es el dador de todo, que no Él podía gloriarse de lo que tenía. Y una de las observaciones que le hace Daniel aquí es que siga su consejo esperando que Él tenga misericordia, dice aquí. Y
mostrándole a los pobres. De alguna manera yo creo que Dios estaba motivando el corazón de este hombre a tener un mayor entendimiento de la importancia del dar. Por eso fue que en un momento leí esa historia y entendí que el no dar es cuestión de una ceguera, es cuestión de un trastorno mental. A ver si lo puedo explicar así esta mañana. ¿Por qué las personas no damos? ¿Por qué las personas no estamos abiertas al principio que Dios estableció y fundamentándolo en el amor? Por eso yo le digo, ¿por qué Dios hace tanto énfasis en el dar? Dice la Escritura que Él nos amó de tal manera que dio a su único Hijo. Quiere decir que la base para poder dar está en el amor que debe nacer en cada uno de nosotros. Pero si el amor de nosotros no nace primeramente para Dios, no podrá nacer para el prójimo que está a nuestro alrededor. Porque nosotros tenemos que tener la experiencia en un momento determinado, no al grado que la tuvo este rey, porque no estoy diciendo que nadie vaya a perder la razón, ¿verdad? Y que vaya a resultar chupándose el dedo o babeando por ahí, porque él dice que perdió de alguna manera la razón, se imagina, le fue cambiado el corazón. Llegó a ese punto porque necesitaba entender que el que daba todas las cosas era Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí creemos poder tener entendimiento y saber que todo viene de Él? Amén. Que todo proviene de Dios. El hecho que estemos aquí, que hayamos abierto nuestros ojitos y que hayamos ido a trabajar durante esta semana y que estemos saludables y que levantemos nuestras manos y que podamos caminar, ¿cuántos creen que se lo debemos a Él? Amén. ¿Verdad? Todo se lo debemos al Señor, porque realmente Él ha tenido cuidado de cada uno de nosotros. Y qué importante, mis hermanos, es poder reconocer que Dios es el dueño de todo, que Dios es el dador de todo, que si nosotros aprendemos a someternos a Él, nosotros vamos a ver una diferencia. Dice que al fin de los días, siguiendo esta historia, al fin de los días yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y recobré mi corazón y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su dominio es un dominio eterno y su reino permanece de generación en generación, y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle qué has hecho. Oiga esto. En ese momento recobré mi razón y mi majestad y mi esplendor me fueron devueltos para gloria de mi reino. Y mis consejeros y mis nobles vinieron a buscarme y fui restablecido en mi reino. A mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, ensalzo y glorifico al Rey del cielo, porque sus obras son todas verdaderas y justos sus caminos. Él puede humillar a los que caminan con soberbia. Mire qué interesante cómo el rey Nabucodonosor, en medio de una situación difícil, reconoce que el único camino es el Señor. Mis hermanos, yo sé que de una u otra manera vivimos por situaciones difíciles, pasamos por situaciones que en un momento no entendemos, pareciera que el entendimiento ya no nos da, pareciera que nosotros estamos perdiendo el control de todas las cosas. Pero ¿cuántos creen que Dios en esos momentos difíciles, Él tiene un plan? Aunque este hombre, con ese esplendor y con esa gloria, teniendo tanta riqueza, perdió la razón, perdió el control, había un propósito divino de Dios en su vida. Mis hermanos, muchas veces nosotros tenemos que llegar a perder el control de las cosas que tenemos a nuestro alrededor, porque en un momento todo lo solucionamos, todo lo podemos, todo creemos que lo controlamos, todo podemos que lo podemos hacer, lo hacemos aquí, hacemos allá, le damos vuelta por aquí, le damos vuelta por allá, para cuando de pronto sucede algo que se sale del control de nuestras manos, no nos queda sino la oportunidad de levantar nuestros ojos al cielo, reconocer al Altísimo y creer que Él es un Dios todopoderoso, que aunque lo que estemos viviendo sea imposible, Él tendrá una salida para nuestra vida. Bendito sea el nombre de Jesús.
para siempre. Yo decía esta mañana, Señor, cuántas situaciones difíciles vivimos, y no necesariamente por malas decisiones. A veces se suceden cosas inesperadas, ¿no es cierto? Como de pronto llegar al trabajo y decirle que está su despido, como de pronto un diagnóstico médico, como de pronto una pérdida de un ser querido, algo que usted no tenía en cuenta, algo que usted jamás pensó que podía suceder, cuando de pronto la vida pareciera que de la noche a la mañana le cambia de color. Hemos oído consejo. Este hombre había oído consejo. Este hombre había tenido una revelación. Este hombre se había Dios anticipado a advertirle cómo estaban las cosas. ¿Sí me entiende? Llega un hombre y le revela y le dice esto y esto y esto va a pasar. Ojalá escucharas mi consejo. Pero él sigue en el trayecto de la vida. Y es que, mis hermanos, no es fácil, decía al principio de este sermón, reconocer a un Dios tan grande, capaz de caminar con nosotros todos los días. Yo esta mañana no le traigo un mensaje sofisticado, ni profundo, ni rebuscado, sino simplemente le traigo y le presento un Dios que, siendo tan grande, siendo tan extraordinario, creador del cielo y de la tierra, creador de todo lo que existe aquí, bendito sea el nombre de Jesús para siempre, es capaz de poder caminar con usted todos los días de su vida, dirigiéndole, enseñándole, diciéndole cómo las cosas se tienen que hacer, comenzando por reconocer. Aleluya. Mire la reflexión que tuvo este hombre. Yo me pongo a pensar, Señor, ¿será que nosotros tenemos que tener un momento en el que tengamos que recobrar la razón? Que nos hemos envanecido tanto por tantas situaciones en la vida y por tantos afanes, que perdimos la razón. Y no necesariamente, como les decía hace un ratito, va porque nos estemos chupando el dedo, o los ojos se nos hayan ido uno para cada lado, o andemos haciendo, ¿qué le diré yo? Incoherencias. Pero ¿no será que en un momento hemos perdido la conciencia de ese Dios tan grande que está dispuesto a caminar con nosotros todos los días de nuestra vida y enseñarnos a vivir como se debe vivir en esta tierra, amándolo primeramente a Él de todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, que no se nos olvide que por Él caminamos, que por Él hablamos, que por Él comemos, que por Él vivimos, hermano, que por Él respiramos, que por Él es que realmente estamos en esta tierra todavía respirando y esperando grandes cosas para la gloria de su nombre. Realmente no es un mensaje profundo ni complicado. Solo miro un hombre que se envaneció en su pensar, que se envaneció en sus propias ideas, se envaneció en su propia gloria, se envaneció creyendo que todo lo podía resolver, y que en un momento nosotros podemos caer en esa actitud y dejar a Dios de lado cuando Él está hablándonos a tiempo para poder enfrentar las situaciones de una manera correcta. Porque no estoy diciendo que no vayan a haber situaciones difíciles, pero ¿cuántos creen que necesitamos a Dios de nuestro lado? Amén. ¿Cuántos creen que necesitamos a ese Padre bueno, a ese Padre capaz de cambiar un corazón? ¿Cómo le cambió el corazón a este hombre? ¿Se imagina? Cambiando su corazón de hombre y se le dio un corazón de bestia. ¿No cree que Dios puede hacerlo al revés? Ahora, oiga lo siguiente. Su palabra dice que Él es poderoso para cambiar los corazones de piedra por corazones de carne sensibles a su voz. Hermano, la dureza del corazón no se ha establecido simplemente por no creer en Él, sino por tantas situaciones difíciles que se han vivido en la vida, si no se han endurecido los corazones de los hombres. Es por eso que el hombre ha endurecido su corazón, debido a tantas situaciones difíciles que hemos vivido en la vida, tantos dolores, tantas decepciones, tantas desilusiones, tantas traiciones, tantos engaños, tanta mentira que ha venido a perturbar los corazones de los hombres. Pero tenemos que tener un despertar
Tenemos que tener un abrir de ojos, una reflexión en cuanto a la vida que llevamos, para que nosotros nos volvamos a Dios y podamos encontrar el camino a través del cual Dios quiere guiarnos a cada uno. En esas preguntas que yo me hice, le dije, la número 1 es: ¿por qué, Señor, haces tanto énfasis en el dar? Y número 2, ¿por qué, Dios, estableces el amor como la base del dar? ¿Por qué, Señor, necesitamos vivir bajo estos principios? ¿Por qué el dar es prioritario a tal grado que tu palabra dice que todo lo que el hombre siembre, eso también va a cosechar? Creo que Dios está anticipándonos a los acontecimientos de la vida para que nosotros hagamos siembra y en el tiempo de la cosecha tengamos lo que nosotros vamos a necesitar. La Escritura dice: echa tu pan sobre el agua y un día lo vas a encontrar. Ahora, el punto está en que no necesariamente nosotros tenemos que esperar el recibir por lo que damos. Porque yo entendí en este pasaje que el Señor le da a quien Él le place. Diga conmigo: el Señor le da a quien Él le place. A quien Él le place. Y otra palabra que encontré es que Dios le da semilla al sembrador. Eso quiere decir que Dios nos ha dotado de talentos, de habilidades, de dones, para que podamos sembrar en esta tierra, que nuestra vida sea una vida de siembra, y así nosotros tengamos recursos para resolver en el momento de la necesidad. Pero si nosotros no tenemos una reflexión en cuanto a que Él es el dador de todas las cosas, nosotros podemos caer en el error de pensar que todo lo que tenemos es debido a nuestro esfuerzo y a nuestras buenas ideas, como lo hizo este hombre. Él tuvo que entender que la situación no era así, porque él tenía que llegar a tener misericordia de los pobres, misericordia del necesitado. Entonces, fíjese usted que hay una historia con la que yo quiero ejemplificar nuestra relación con Dios, para poder vivir realmente en el principio del dar, basado en el amor, y así lograr tener los recursos en los momentos de necesidad. Dice Esther capítulo 2 versículo 15. ¿Cuántos han oído la historia de Esther? Y dice: la joven le agradó y halló el favor delante de él, por lo que se apresuró a proveerle cosméticos y alimentos. Le dio 7 doncellas escogidas del palacio del rey y la trasladó con sus doncellas al mejor lugar del harem. Cuando yo estoy leyendo esta historia, muchos sabemos la historia de Esther, que Esther fue llevada al palacio para ser una de las candidatas al rey. Pero Esther tiene una cualidad que indudablemente fue enseñada por Mardoqueo, el cual la recibió como hija, porque dice que la joven agradó y halló favor de aquel a quien le había sido entregada, del eunuco que estaba a cargo de ellas, y al hallar ese favor encontró todos los recursos que ella necesitaba para presentarse un día delante del rey. ¿Cuál es el principio que yo quiero evidenciar aquí en este pasaje? Si nosotros no aprendemos, fíjese lo siguiente, a tener el favor, el agrado de Dios, ¿cree que será posible que Él ponga en nuestras manos lo que a Él le plazca? Primera pregunta. Segunda pregunta: si usted cree que si no hallamos favor delante de la gente querrá poner en nuestras manos lo que la gente quisiera poner. Jesús crecía, fíjese esto, en sabiduría para con Dios, para con los hombres, y cada vez tenía más el favor de Dios y el favor de los hombres, porque lo que Jesús determinó
en su venida fue agradar al Padre, hacer su voluntad. ¿Qué es lo que Dios está buscando entonces a través de nuestra vida para Él poner en nuestras manos los recursos necesarios, las soluciones, las ideas? Que nosotros busquemos una vida conforme a su voluntad, que nosotros aprendamos a tener una vida en una relación con Él. Mis hermanos, la Biblia nos enseña que nosotros debemos aprender a tener una relación con Dios a través de la oración, a través de la enseñanza de su palabra, a través del estudio de su palabra. Poder conocer a Jesús nos da la oportunidad de conocer al Padre. Y si nosotros conocemos al Padre, sabemos cómo funcionan las cosas del reino. Fíjese por qué la gente en un momento se está separando, se está perdiendo, se está suicidando, porque en un momento el suplir de sus necesidades no lo está teniendo. Y el Señor dice: buscad primeramente el reino y su justicia, y todo lo demás será ¿qué? Añadido. ¿Con cuánto llegó esta joven Esther delante del rey? Sin nada. Ella tenía que ver cómo se las ingeniaba para tener todo. ¿Y qué fue lo que ella empezó a hacer? Agradar, y halló el favor delante de aquel a quien se le había sido entregada. ¿Cuántos de nosotros creemos que el dar debe ser prioridad en nuestra vida? El dar tiene que ver con el servir. Voltéese a su vecino, dígale: estoy para servirte, estoy para ayudarte, estoy para cuidarte, estoy para bendecirte, estoy para, para que llevemos juntos la carga. No estoy aquí para hacerte pesada la vida. ¿Cómo se siente uno con las personas que le drenan la vida? Con aquellas personas que solo queja y queja y queja y queja y queja y queja y queja. Siente que le restan energía, ¿o no es cierto? Pero con aquellas personas que todo el tiempo se están animando: dale, lo vamos a lograr, lo vamos a hacer, sí vamos a poder, Dios está con nosotros, Él nunca nos va a dejar, Él nunca nos va a desamparar. Si ya empezamos, terminemos. Aleluya. Él va a estar con nosotros todo el tiempo. Tenemos que aprender a tener una vida con Él, una vida animada, una vida bendecida, que no comienza por tenerlo todo, comienza por creer que Él es el dueño de todo y que Él tiene buenos planes para cada uno de nosotros, y que en la medida que lo conocemos, Él va a disponer de todas las cosas para que usted y yo no tengamos falta de ningún bien. Amén. Ella necesitaba agradar al rey. Ella necesitaba en un momento determinado tener todos los recursos para ponerse guapa, bella, en fin, y quería agradarlo, pero ella no tenía nada. ¿Cómo logró todo? Hallando favor. ¿Cuántos queremos hallar el favor de Dios? ¿Cómo se logra el favor del Señor? ¿Cómo logró Nabucodonosor el favor de Dios para que le devolvieran la razón? Reconociéndolo, exaltándolo. Tal vez a usted no, qué sé yo, no hay un buen pianista, un buen baterista, un buen cantante, pero lo importante es que usted viene para adorar a Dios, para levantar sus manos, para creer que Él está aquí y decirle: Señor, muchas gracias por tu amor, por tu misericordia. Por eso te canto, por eso te alabo, por eso te bendigo, por eso estoy esta mañana aquí para adorarte, para bendecirte. Por eso, Señor, me levanté temprano, me bañé, me perfumé, me arreglé, porque tenía que venir a la casa del Rey de Reyes, a la casa del Señor de Señores, para darte tu lugar, para darte, Señor, para darte. Diga conmigo: dar. Voltéese a su vecino, dígale: hoy eres libre para dar. Eres libre para dar. Eres libre para dar. Hoy es tu séptimo año, tu séptimo tiempo en el que te des de vuelta la libertad para dar de todo tu corazón. Bendito sea el nombre de Jesús para siempre. Hermano, cuántas barreras hay para poder dar, para hallar favor. ¿Cómo se siente la persona que usted le da, que usted agrada? ¿No hay favor? Así es que
Dice, cuando a Esther, hija de Abinaí, tío de Mardoqueo, que la había tomado como hija, le tocó venir al rey, oiga esto, ella no pidió cosa alguna, sino lo que le aconsejó Hegai, eunuco del rey, encargado de las mujeres, y Esther hallaba favor ante los ojos de cuantos la veían. Ella no se basó en sus propios pensamientos. Ese es el punto que yo quiero establecer esta mañana. Una de las actitudes que nos está haciendo difícil la vida es caminar en nuestros propios pensamientos, en nuestra propia sabiduría, en lo que nosotros creemos que debe ser, cuando Dios quiere guiarnos y hacer lo que Él quiere que hagamos, y entonces las cosas van a empezar a cambiar. Porque díganme si no, a veces en lugar de mejorar las cosas, nosotros las empeoramos. Porque hacemos las cosas como nosotros pensamos, como nosotros creemos que deben de hacerse las cosas. Pero las cosas deben de hacerse como Dios dice, para que las cosas cambien. Así es que todo su talento, todas sus ideas, ¿de quién vienen? Nosotros no podemos decir, yo soy aquí el Superman, el superhéroe, el que todo lo sabe, el que todo lo entiende. Si por la misericordia de Dios estamos donde estamos, y estamos parados y estamos hablando. Si esta mañana yo le estoy trasladando un mensaje, es por la misericordia de Dios, porque en su misericordia Él pone en mis pensamientos sus pensamientos y le traslada una palabra que lo anime, que lo aliente, que lo fortalezca y que lo ayude a salir adelante, a terminar lo que empezó. Dios todo lo que dice esta mañana es: acérquense, quiero caminar a la par de ustedes. La gran palabra del Señor esta mañana, un Dios tan grande, un Dios tan maravilloso, tan extraordinario, un Dios creador del cielo y de la tierra, capaz de caminar con usted de la mano. ¿Cuántos creen? Capaz de llevarlo como un niñito de la mano para que no se caiga. Pero tenemos que aprender a vivir como Dios quiere que vivamos. Diga conmigo, oír consejo. Pero el consejo de la palabra del Señor, no cualquier consejo. El consejo del corazón de Dios. No el consejo de la gente que se inventa cosas. ¿Sí me entienden? Porque Dios es el único que conoce tu vida y conoce la mía. Así es que mire la dependencia de Esther. ¿Por qué Esther logró llegar a donde llegó? Dice, y Esther les dijo que respondieran a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se encuentran en Susa y ayunad por mí. No comáis ni bebáis por 3 días, ni de noche ni de día. También yo y mis doncellas ayunaremos, y así iré al rey, lo cual no es conforme a la ley. Si perezco, perezco. Note la dependencia de Esther para hacer lo que tenía que hacer. Yo le estoy evidenciando aquí, más que toda la historia de Esther, la dependencia de Esther para lograr el objetivo con el cual Dios la había establecido en ese lugar. Si se presentaban ante el rey sin haber sido llamadas, ahí podían ser muertas, ¿sí o no? ¿Cuántos conocen la historia? A menos que el rey extendiera el cetro. Ella tenía que presentarse, pero no dijo, sí, hombre, con este cuerpazo. Que Esther diría, si ya lo traigo babeando ya al rey aquí. Porque ella ya había entrado y ella había tenido favor, ¿o no? Ella pudo haber dicho, suficiente soy. Nada más me cambio el peinado, le hago unos ojitos, una caída de ojos. El rey resbaladito va a venir a mí. Mire cómo nosotros en un momento determinado no consideramos la necesidad de la presencia de Dios en todo lo que hacemos, y creemos que por lo que somos y hacemos podemos lograr los objetivos que más adelante serán un problema.
Fíjese qué interesante. Cómo ella, a pesar de sus atributos, porque ¿quién cree que Esther era fea? ¿Será que Esther era fea? ¿Será que Esther se cuidaba? ¿Se imagina el cuidado que ella tenía con ella? Pero jamás estimó suficiente su ser para hacer y no contar con Dios. Es que aquí está la clave. Porque nosotros vamos a buscar un trabajo y, bueno, si me lo dan, bueno, y si no, pues ni modo. Y como aquí son tan racistas y empezamos una serie de cosas en la cabeza, ¿sí me entiende? ¿Por qué no una dependencia del Señor? Pónganme a ayunar a todos, dijo Esther. Mis doncellas y yo también vamos a ayunar. Y si cuando yo entre, perezco. O sea que tampoco llevaba las de, ¿cómo le creen? En su prepotencia, creer que Dios tenía que. Cuando Daniel fue metido al horno, Daniel dijo: el Dios en el que yo creo, dijo, me puede librar. Pero si no me libra, dijo, aleluya. De todos modos, bendito sea el Señor. Parafraseando la escritura. Y entró al horno con la comisión de que no se iba a quemar. Que el Señor hiciera su voluntad. Él simplemente creyó. Esther igual. ¿Se da cuenta? Esa dependencia de Dios en un momento determinado. Porque también he oído a mucha gente que como Dios no hizo el milagro como ellos querían, como no le resolvió la vida como le habían pedido, entonces Dios no me ama, entonces Dios no me quiere, entonces Dios no está conmigo, porque si no, Él hubiera hecho lo que habíamos quedado. ¿Cuántos creen que Él sabe lo mejor que cada uno de nosotros necesitamos? Hasta aquí, solo depender de Él es lo que nos puede sostener para la gloria de su nombre. Yo voy terminando esta mañana. Y cuando el rey vio a la reina Esther de pie en el atrio, ella obtuvo gracia ante sus ojos. Y el rey extendió hacia Esther el cetro de oro que estaba en su mano. Esther entonces se acercó y tocó el extremo del cetro, y el rey le dijo: ¿qué te preocupa? Reina Esther, ¿y cuál es tu petición? Ni le había pedido la reina y dice: hasta la mitad del reino se te dará. Esther respondió: si le place al rey, venga hoy el rey con Amán al banquete que he preparado. Entonces el rey dijo: traed pronto a Amán, que hagamos como Esther desea. No le voy a contar toda la historia esta mañana. Lo único que quiero decirle es cómo se logra el favor de Dios en medio de las situaciones difíciles. Y en esta situación estamos hablando de muerte, ¿sí o no? ¿Y cómo logró el favor? Dependiendo de quién es el único que lo puede dar. Mis hermanos, dar es el principio que Dios estableció para que usted y yo alcancemos su favor. Dar es el principio que el Señor estableció para que alcancemos el favor de la gente a nuestro alrededor. Sirvamos al Señor de todo nuestro corazón. Démosle a Él de todo nuestro corazón.
reconozcámoslo en todos nuestros caminos y Él se va a encargar de enderezarlos. Busquemos su presencia, tomémoslo en cuenta, digámosle: ve conmigo, Señor, como dijo Moisés, como dijeron todos sus grandes hombres: si no vas conmigo, yo no sigo para adelante. ¿Para qué? ¿Para qué seguir si Dios no va con nosotros? ¿Cuántos quieren invitar a Dios para que esta mañana sea parte de tu vida? ¿Cuántos quieren invitar al Señor para decirle esta mañana: Señor, hoy reconozco que sin ti no puedo, que sin ti no voy a ningún lugar, que sin ti yo no tengo el favor de nadie, que sin ti yo no tengo nada, que solo en ti, Señor, están todas las cosas? Esta mañana la palabra del Señor gracias, Jesús. ¿Qué te preocupa? ¿Cuál es tu petición? Señor, estamos esta mañana reunidos aquí para reconocerte en todos nuestros caminos. Estamos aquí, Señor, para alzar nuestros ojos al cielo y bendecirte, alabarte, glorificarte, porque tú eres quien vive para siempre. Eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Gracias, Señor, porque tú eres el dador de todo y tú le das a quien le place, a quien te place. Que para nosotros sea un placer profundo satisfacer la necesidad de dar, Señor. Que todo lo que nosotros, en todo lo que hemos sido proveídos y abundados, demos de gracia como hemos recibido de gracia. Te ruego, Dios, en el nombre de Jesús, que te dediquemos nuestra vida a ti primeramente, en nuestros tiempos de ayuno y oración, en nuestros tiempos de estudio de la palabra, en nuestros tiempos, Señor, de oír el consejo de la palabra. De cada día podamos nosotros reunirnos en tu casa y alabarte y bendecirte, adorarte, darte la gloria, darte la honra. Así es que esta mañana oro por todos los que están aquí, Señor, y por aquellos que escuchen este mensaje, y que hayamos tomado la decisión de caminar contigo de la mano y decirte: Señor, reconozco que sin ti nada puedo, sin ti nada soy, sin ti nada tengo. Que el favor y la gracia tuya es la que hace que logremos el favor y la gracia donde quiera que estemos. Si alguien quiere hacer una oración conmigo esta mañana, recibir a Jesús en su corazón, puede hacer conmigo esta sencilla oración. Padre, te doy gracias por la oportunidad que me das de reconocer a Jesús como tu Hijo unigénito. Señor Jesús, te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Me arrepiento de todos mis pecados, te pido perdón. Declaro que nunca más lo volveré a hacer. Y te suplico que a partir de este día me lleves de tu mano y me enseñes a vivir conforme a tu voluntad, para que todas mis necesidades sean suplidas conforme a tus riquezas en gloria. Señor, oro por estas personas que te recibieron esta mañana como Señor y Salvador de su vida. Oro también para que sean proveídas en todas sus necesidades, y así, Dios, como has suplido, así den también, Señor, de gracia como de gracia han recibido. Gracias por darnos corazones misericordiosos y compasivos, Señor, de poder ver la necesidad de aquellos a nuestro alrededor, poder extender la mano y servir de todo nuestro corazón. Tu palabra dice, Señor, que si le decimos a alguien que se tape y no le damos con qué, no estamos haciendo nada. Así es que ayúdanos a tener obras de fe, Señor, que comprueben tu amor en nuestros corazones, para que cada día nos acerquemos más a ti y dependamos en todas las cosas. Muchísimas gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén.
Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Si deseas acompañarnos, por favor, visítanos en facebook.com/Iglesia Crecimiento de Vida. Ahí encontrarás nuestra dirección o comunícate con nosotros al 469-215-6985. Los pastores Eduardo y Amanda Vázquez estarán ansiosos de conocerte. Que Dios te bendiga ricamente.